Bienvenidos todos, muy buenas tardes. Están escuchando Frecuencia Aragón y este es nuestro programa número 8 aquí en Para Todos y para Nadie. Para Todos y para Nadie es un programa de divulgación de la filosofía y hoy me acompañan aquí en cabina, operando, Karencita, Andrés, Paidel y Dora. El día de hoy vamos a hablar de lo mexicano. No crean que nos vamos a poner muy patrióticos, en realidad tal vez todo termine como en mucha depresión. Bueno, no se trata de eso, se trata más bien de poder identificar algunas cosas, reírnos de otras y sobre todo pues mirar, ¿no? Mirar así con cierta distancia ese tipo de cosas que días como el de mañana pues se exacerban, ¿no? Estas manifestaciones de lo mexicano y entonces todos somos muy machos y tiramos de cohetes, ¿no? O hasta balazos, nos pintamos los bigotes, además revolvemos indumentarias porque la indumentaria que se usa el día 15 es la propia de la Revolución Mexicana, pero pues bueno, ¿no? Arquetipos, estereotipos, etcétera. Este no va a ser un programa de ¿qué se celebra el 15 de septiembre? Porque pues yo asumo que todos saben la mentira histórica. No, no es cierto. Pero bueno, vamos justo a estar hablando de esas cosas y para empezar les traje un relato, una narración que está en este libro de Jorge Ibargüengoitia que se llama Instrucciones para vivir en México. A lo mejor lo conocen y si no, pues invitados totalmente a ir y darle una vuelta, una leída, porque es muy divertido, tiene ahí cosas pícaras y pues este asunto de que parece que lo que mejor se nos da es reírnos de nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con esto y seguimos. Dice así, si no fuéramos quienes somos. Reflexiones sobre la colonia. El otro día, echándole una ojeada a estas páginas, encontré un artículo en el que a propósito del monumento o del no monumento a Cortés, se planteaba la incógnita de qué sería México si en vez de por los españoles hubiera sido conquistado por los ingleses, los franceses o los holandeses. Me quedé pensando en el problema y a pesar de que esas disquisiciones entran dentro del género de la de si mi tía tuviera ruedas, voy a permitirme poner aquí algunas de las ideas que me vinieron a la cabeza. En primer lugar, se me ocurrió que la idea tan socorrida de que cada nacionalidad tiene un sistema de colonización que le es característico es falsa. Como también lo es de que haya razas de conquistadores humanitarios y otras de conquistadores inhumanos. La única regla general es que los pueblos conquistados son pueblos divididos, absortos en rivalidades internas e incapaces de presentar un frente común. Aquí en México hay quien dice que los españoles vinieron con los brazos abiertos, se mezclaron con el pueblo, rieron y cantaron con él, produjeron gran mestizaje. Le dieron al pueblo conquistado un idioma, una religión y leyes justas. Y por último, España se desangró de tanto talento que se vino a las colonias. Por otra parte, hay quien dice que los españoles destruyeron nuestra cultura. Nos explotaron durante 300 años y se fueron cuando no les quedó más remedio. Ahora bien, los proponentes de estas dos teorías contradictorias están por lo general de acuerdo en que si ser colonia española fue malo, haberlo sido inglesa hubiera sido peor, porque los ingleses tenían por sistema acabar con los indios y después importar negros para hacer los trabajos pesados. Una vez esclarecidas estas teorías, vamos a imaginar cosas que no ocurrieron. Vamos a suponer que a Veracruz, en vez de llegar Cortés, llegan los Pilgrim. ¿Qué hubiera pasado? Mi impresión es que la cena de Acción de Gracias, en vez de comérsela los ingleses, se la hubieran comido los indios, y en vez de guajolote, hubieran tenido Pilgrim. Esto hubiera ocurrido por dos razones fundamentales, que corresponden a las dos deficiencias que tenían los Pilgrim como conquistadores en relación con los españoles.
eran protestantes y venían con la familia. El protestantismo es una religión con la que no se conquista a nadie. No es vistosa y no propone la obediencia como virtud. Por otra parte, el hecho de venir con la familia, que dio tan buenos resultados en un lugar escasamente poblado como era el norte del continente, en México hubiera sido mortal. Un hombre casado tiene menos necesidad de fraternizar con los nativos que un soltero. Hace su casa, siembra, ordeña la vaca y mata al que se le pone enfrente. O lo matan, así si son demasiados. Un soltero, en cambio, necesita que le hagan la comida y la cama. Su supervivencia estriba en establecerse como pacha y vivir rodeado de nativos que le hagan los mandados. Pero hay otras alternativas posibles. Los ingleses no solo colonizaron los Estados Unidos, sino que también conquistaron la India. ¿Cómo lo hicieron? Pusieron una tiendita que con el tiempo se convirtió en la Compañía de Indias y más tarde en el Imperio Británico. Pasaron siglos antes de que se les ocurriera enseñarles protestantismo a los hindúes. Y si les enseñaron inglés fue porque en la India había cientos de dialectos y ellos nunca tuvieron talento lingüístico. Fue una conquista comercial y tecnológica, no militar ni cultural. Si los ingleses hubieran venido a México y hubieran aplicado el mismo procedimiento que en la India, hablaríamos inglés como segundo idioma. Entre nosotros nos entenderíamos en náhuatl. En el Zócalo, en vez de catedral, habría pirámides. Una parte de nosotros estaría en Vizcaya, otra en Sonora, otra más en los barrios pobres de Londres. Todo esto, claro está, siempre y cuando los conquistadores ingleses no hubieran acabado sacrificando a los 15 días o a los 20 años de desembarcados. Pero todo esto no ocurrió. No fuimos conquistados por un país de comerciantes y agricultores, sino por uno de militares y sacerdotes. No solo nos conquistaron, sino que además nos dejaron irreconocibles. Por otra parte, nosotros, sin saberlo y sin ganas, fomentamos las malas mañas de los españoles y somos los principales responsables del fin de su imperio, por no decir el principio de su decadencia. La plata que salió de América sirvió para que los españoles compraran cosas en el extranjero. Contribuyó a la industrialización de Europa y dejó a España sin industria y subdesarrollada en el siglo XIX. Por otra parte, la existencia de las colonias, americanas y europeas, aumentó la importancia de la clase militar, con los resultados que tenemos a la vista. Para nosotros, la independencia no trajo consigo la igualdad, sino que dejó una clase que siguió comportándose como los conquistadores, con gran señorío, y que se sigue comportando igual, a pesar de 100 años de pleitos y 50 de justicia social. Bueno, esto fue Ibargüengoitia. Vamos a nuestra siguiente canción. Vamos a escuchar el movimiento número 4 de La Noche de los Mayas. Se llama Noche de Encantamiento. Es una pieza de Silvestre Revueltas. Y ya estamos aquí en Para Todos y Para Nadie. Continúen escuchando Frecuencia Aragón. Gracias. Nos dejaron los aplausos. Escuchamos el movimiento número 4, Noche de Encantamiento, de esta pieza que compuso Silvestre Revueltas, La Noche de los Mayas, para una película que se llama, sí, justo, La Noche de los Mayas. Al iniciar el programa, escuchamos el danzón número 2. Y, pues bueno, les recuerdo que estamos aquí en Para Todos y Para Nadie, un programa de divulgación de la filosofía, y esta vez nos quisimos poner a tono con las fiestas patrias. Bueno, más bien nos quisimos poner desentonados con las fiestas patrias, y no es, amigos, que no nos guste echar la fiesta y el relajo, porque pues a todos nos gusta, ¿no? Pero vamos a hablar de cosas justo de filosofía, y esto de México. A lo mejor les va a extrañar o les va a asombrar lo que les voy a decir,
pero hay una tradición en nuestro país de hacer filosofía sobre México y sobre lo que es lo mexicano, ¿no? A lo mejor lo han escuchado o a lo mejor no, y les voy contando de qué va este asunto. Mm, ¿Se acuerdan ustedes en sus clases de historia que les dijeron que el movimiento insurgente que buscaba la independencia de nuestro no país en ese momento, sino de la Nueva España, la independencia respecto del dominio español? Bueno, hay varias cosas que no son verdad de principio. Este, lo cierto es que al consumarse este movimiento obtuvimos nuestra independencia política respecto de España. Hay muchas cosas, ¿no? Curiosidades de la historia. Miguel Hidalgo no gritó esa noche del 15 de septiembre, ¡Viva México! Y vivan los héroes que nos dieron patria, pues porque ellos eran los héroes, ¿saben? Entonces, y todavía no se convertían en tales, no gritó eso, más bien gritó, viva la Nueva España, que viva Fernando VII y la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que hay ahí toda una situación. La primera bandera de la insurgencia novohispana era un estandarte con la guadalupana. Muchas cosas, ¿no? Pero bueno, lo que sí es cierto es que lograda nuestra independencia hacia 1821, si no estoy recordando mal, inició un asunto complejo desde dentro de esta cultura nuestra, que sí, eso sí, ¿no? Tiene que ver ya con lo que nos conforma, y es la gran pregunta sobre qué somos, que puede parecerles una pregunta, les puede recordar su pregunta de adolescencia justo, ¿no? De crisis existencial. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago en este mundo? ¿No? ¿Para qué nací? ¿Para qué me trajeron mis papás? Pues justo los recién nacidos mexicanos en ese siglo XIX tenían, entre otras cosas, porque teníamos muchos problemas, nacimos endeudados, dentro de nuestro país había facciones peleándose por el poder, planes, ideas de Estado totalmente diferentes, ¿no? A lo mejor por ahí se acuerdan, espero no estar generando pereza en ustedes, pero era importante que pusieran atención en sus clases de historia. ¿No? Pero toda esta disputa entre si los conservadores, si los liberales, si querían traer de nuevo la monarquía, si Napoleón III, si Maximiliano de Habsburgo, ¿no? Toda esa inestabilidad política del siglo XIX estaba también aunada a la conformación de una sociedad, de una cultura que se sabía ya pues independiente de España, pero que le debía a España pues casi todo, ¿no? El idioma, las costumbres, algunas tradiciones. Y también una negación, ¿no? Porque la hubo mucho tiempo, la negación del elemento indígena. ¿Se acuerdan que estábamos leyendo a Ibargüengoitia en el principio y justo lo que pasó acá? Recuerden que en la historia, ¿no? Antes de continuar, recuerden que en la historia no hay buenos ni malos, ¿no? O sea, no es como, ay, entonces, el cura Hidalgo es el bueno, 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 y Fernando VII era el malo, 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 ¿no? O Benito Juárez era el bueno, 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 y Maximiliano de Habsburgo era el malo, 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 ¿no? Esta cosa maniquea, pues para analizar la historia no nos es muy útil. Vamos a llegar hacia el final del programa a ver esas cosas también. Pero el punto es el siguiente. Sin juzgar de si son o no son buenos, de si son o no son malos, la realidad es que fuimos conquistados por este pueblo español y que heredamos el idioma, la religión, ¿no? De hecho, todo ese proceso de conquista y luego de implantación de la cultura eh, se dio a base de guerra y de religión, ¿no? O sea, por un lado los soldados, como decía Ibargüengoitia, y por otro lado los sacerdotes, los monjes en particular, ¿no? Que vinieron a evangelizar a estos pobres salvajes que pues andaban semidesnudos, que sacrificaban gente en esas cosas horribles que habían hecho, ¿no? Que además tenían un arte grotesco, que es como donde entra
todas las manifestaciones prehispánicas, lo grotesco, ¿no? Lo desmesurado, incluso lo monstruoso está ahí, ¿no? Sin embargo, nuestra cultura, si podemos quedar de acuerdo en algo, porque este asunto de qué somos y qué no somos, y si somos o no somos y cuándo somos, en lo que sí podemos estar de acuerdo es que somos una cultura mestiza, ¿no? Que, como señalan todos y señalamos siempre, tenemos esa riqueza cultural del lado indígena, de esas culturas que ya no existen. El hombre del que les voy a hablar enseguida, José Vasconcelos, lo señala muy bien hacia principios del siglo pasado, del siglo XX. Esas culturas como tales ya no están, ¿no? Nos quedan sus ruinas y nos quedan ahí algunos vestigios que han logrado sobrevivir los años, pero los indígenas como tales no existen, ¿no? Y lo que queda de ellos, los individuos que coexisten con nosotros en este abanico gigante que es nuestro México, pues ya no profesan ni su religión, ya no siguen al pie de sus tradiciones, sino que justo incluso ellos han sido contagiados, ¿no? Tenidos que convertir hacia, sobre todo, una religiosidad católica. Entonces, ese elemento prístino de lo indígena no está, sin embargo, se ha colado, ¿no? Saben ustedes, por ejemplo, que la Virgen de Guadalupe oculta detrás, dicen unos, a Tonantzin, ¿no? Una deidad prehispánica. Nuestra fiesta más tradicional o una de nuestras fiestas más tradicionales, ¿no? La fiesta del Día de Muertos o este ritual de Día de Muertos, pues que ya tiene entre sus elementos las velas y los alimentos y la preparación, pero además los elementos prehispánicos, ¿no? El asunto de la muerte, de reconocer la muerte como un elemento pues también de la vida y estas cosas. Y lo que ustedes ven a su alrededor, ¿no? Eh, las disputas incluso muy actuales sobre si las casas de moda, ¿no? O de alta costura en el mundo se roban o no los diseños de nuestros pueblos originarios. Toda esta cosa que comprendemos que conforma lo que somos, ¿no? Este mestizaje en el que de alguna manera se amalgamaron los elementos indígenas y los elementos españoles, que a decir de algunos tenemos lo peor de cada uno, pero todavía no vamos a hablar de eso. Para José Vasconcelos, a quien les anunciaba hace un rato, va a ser, ¿no? Él es uno de los pensadores de esta tradición de la que les cuento, de pensar lo mexicano y de pensar nuestra cultura y de pensar nuestra identidad como un problema filosófico, ¿no? Justo a propósito de venir de un mestizaje específico y luego de haber ganado independencia respecto de una colonia, viene la pregunta de ¿qué somos? Vasconcelos va a contestar, somos el puente hacia una raza cósmica. No sé si les suena, que es el título de uno de sus libros más famosos. Muchas cosas, sí, muchas cosas Vasconcelos, ahí pronto tiene unas opiniones medio extrañas, pero la idea de Vasconcelos es la siguiente. El ideal de la humanidad es llegar, ¿no? Este hecho de haber descubierto América, que es el tópico del que vamos a seguir polemizando, pero que América se haya iluminado a los ojos de los españoles, ¿no? Y de los europeos, tiene un propósito en la historia, ¿no? Estamos todavía en ese momento en que creemos que tenemos un propósito en este mundo como humanidad, como especie. Dice Vasconcelos, ese propósito último de la humanidad es crear una sociedad, crear pues sí, como una confederación en que habiten sin broncas todas las razas, todas las naciones, ¿no? Que esté fundada en el amor y ahí de verdad, ¿no? El amor, la fraternidad, la buena onda. Y para Vasconcelos nosotros somos la raza que por excelencia puede propiciar eso. Dice, hemos asimilado en nosotros otras razas, ya no nada más el elemento indígena o ya no nada más el elemento español, sino también
pues hemos abrigado muchas otras razas en nuestro territorio. Somos muy amistosos y muy amorosos, ¿no? Y recibimos a la gente con los brazos abiertos. Y además lo pongo así porque forma parte de las ideas que conseguimos como más nuestras, ¿no? O sea, de esos rasgos característicos de nosotros. Dice Vasconcelos, el propósito de nosotros es entonces propiciar el advenimiento de una raza cósmica, de una raza en la que estén sin más todas las otras razas. Una raza superior que realice por fin los propósitos de hermandad y fraternidad de los seres humanos, ¿no? A diferencia, por ejemplo, y lo va a recalcar, ¿no? Que estas dos Américas, porque también es la otra cuestión, habitamos un territorio que además por cuestiones muy históricas y sobre todo económicas se diferencia radicalmente, ¿no? La América Latina de la América del Norte, de la América inglesa, sajona, yanqui. Iba a decir Vasconcelos, ellos no van a realizar el ideal de la humanidad porque exterminan, porque su política es de exterminio, porque buscan la ocupación, no buscan mezclarse, no buscan cohabitar con lo otro, sino destruirlo. Eh, Decía además Vasconcelos, y con esto cierro para ir a nuestra siguiente canción, que no íbamos a lograr mucho si no manteníamos una independencia económica, que necesitábamos organizarnos en Latinoamérica para defender el territorio y poder propiciar en nuestro territorio el arribo de esa raza cósmica, ¿no? De la raza universal. Sin embargo, eh, pues el día de hoy sabemos que el imperialismo, ¿no? de los Estados Unidos, que ya daba muestras de su grandeza y de su poderío hacia principios del siglo pasado, pues el día de hoy se ha hecho ni más ni menos que con el mundo, ¿no? Y nosotros pues estamos maniatados, entre otras cosas, de sus políticas económicas, ¿no? Que es lo que la agenda de nuestra política exterior. Pero bueno, vamos a regresar con Vasconcelos y vamos a escuchar nuestra siguiente canción. A propósito, pues, de cosas que son muy mexicanas, vamos a escuchar el Café Tacuba, el fin de la infancia. Estamos aquí en Para Todos y Para Nadie. Continúen escuchando Frecuencia Aragón. Listos, estamos aquí de vuelta en Para Todos y Para Nadie. Después, ya bailaron, ya se sacudieron, porque entramos muy solemnes, ¿no? Empezamos así, con justo música que da cuenta de este sincretismo, de este mestizaje, ese danzón con arreglos de música orquestal y luego nuestra fabulosa Noche de los Mayas con revueltas, con toda la integración, ¿no? De los instrumentos prehispánicos y esa música de cámara, ¿no? Que consideramos pues una música de culto y una música muy occidental. Y justo hablar de esas cosas occidentales vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir en esta onda. Nos dejan saludos, Miguel Ángel, Eddie Miguel Ángel, ya lo dije bien, Eddie Miguel Ángel, que nos pide una canción de los Askis. Pues mira, tal vez la podamos agendar hacia el final del programa, pero dinos cuál quieres, a ver si la encontramos en nuestra base de datos de casualidad, ¿no? Dinos cuál quieres, Eddie, y bienvenido, gracias por escucharnos. A propósito ya de estos saludos, les recuerdo que para todos y para nadie tenemos nuestra página en Facebook que se llama así, para todos y para nadie. Pero hay otras páginas con el mismo nombre. ¿Cómo nos identifican? Pues nos robamos unas obras de Escher. Ah. Espero que nadie nos demande después de esto. Bueno, estamos usando como foto de perfil las manos que se dibujan a sí mismas de Escher y la foto de portada es un ojo que su mirada refleja un cráneo. Insistimos siempre en que no se vayan a ir ahí por cosas así medio místicas, mágicas, musicales. No somos adoradores de Satán ni de la muerte, ¿no? Repetimos aquí siempre que pues es condición humana. Todos vamos a morir, ¿no? Es un memento, ¿qué? Memento mortis, ¿cómo iba la locución? ¿Se acuerdan?
Memento mortem, memento moris, memento... Recuerda que morirás, ¿no? Es parte de eso. Entonces quedan las chicas así, ¿de qué está hablando esta mujer? Bueno, pues esta idea de que justo somos mortales, todos y cada uno de nosotros. Y estábamos hablando de este entusiasmo de Vasconcelos, ¿no? Que en La raza cósmica justo habla de que lo que somos nosotros, ¿no? Los mestizos, estos pueblos latinos, porque además para Vasconcelos no es nada más México, sino toda la América Latina. Tenemos esta cualidad de mantener de alguna u otra manera viva nuestra raíz indígena, pero además de tener esta cultura, de ser parte de la cultura occidental, desde el idioma, desde la religión, desde las tradiciones y mucho más las ideas, ¿no? Esta cuestión muy, muy europea de la universalidad, dice Vasconcelos, la vamos a alcanzar nosotros. Nosotros somos el puente hacia esa universalidad. ¿Y a qué se refiere con universalidad? Pues a la convivencia de una raza conformada por todas las razas, ¿no? Una raza que tenga en su sangre la sangre de todas las razas, que afirme en sí todos los elementos humanos en una sociedad de fraternidad, de paz, de amor, de caridad, ¿no? De cosas así muy padres. Hay que decirlo, Vasconcelos está pensando también en la cristiandad, ¿no? En el amor cristiano, el amor al prójimo, la caridad, cristiana, como elementos propicios para pues justo cohabitar los unos con los otros. Y a propósito de lo que decíamos antes de irnos del corte, tampoco es tan ingenuo y dice, bueno, la condición para que podamos realmente ser el puente, ¿no? Esta región de Iberoamérica pueda ser realmente el puente para el advenimiento de esa raza cósmica o esa raza superior, solo va a ser posible si mantenemos si nos mantenemos dueños de nuestro territorio y de nuestros recursos. Él habla específicamente del Amazonas, que curiosamente, y a mí me saltaba mucho ahora que estuvimos preparando el programa, pues es la manzana de la discordia de hace varios años, pero que ha entrado en boga en la opinión pública, pues por los incendios, ¿no? Y por estas cosas que a nadie se le ocultan, tienen una razón de ser económica, específicamente. Hay intereses económicos puestos ahí. Lamentablemente, no son los intereses del pueblo brasileño, ni tampoco los intereses de la región de la América Latina, son los intereses de los grandes capitales del mundo. A propósito de eso, y de que para Vasconcelos, el imperio yanqui, ¿no? Los estadounidenses no son propicios porque son exterminadores, dice por ahí, si no exterminan con la violencia, exterminan con la economía, ¿no? Es como esta estrategia de hacerse de mundo. Dice, de ellos no va a salir nada, ¿no? Y no son ellos propicios, simple y sencillamente porque lo único que buscan es afirmar su raza únicamente o su cultura. Muchos señalan que mientras México tiene mucha cultura y la América Latina tiene una riqueza cultural basta, esos fulanos no tienen nada, ¿no? Híjole, vamos a empezar a polemizar porque justo para eso les traje a otro pensador. Pero bueno, así las cosas, hubo una vez, ¿se acuerdan, no? Otras cosas que nos enseñan en la escuela es el descubrimiento de América. Y nos lo enseñan así, ¿no? Cristóbal Colón, ¿qué día era? Era un 12 de octubre de 1492. Llega a las Antillas, ¿sí? Y dice, he descubierto América, ¿no? O algo así nos vendieron en la escuela. Fue como, ya llegué, ¿no? Pues a propósito justo de otro de los grandes mitos de nuestra historia, porque aunque ustedes lo crean o no, también determina lo que somos, la manera en la que nos comprendemos o comprendemos nuestro estar en el mundo como culturas, como civilizaciones, como hombres. Hay un libro muy divertido que se llama La invención de América, de un hombre de nombre, ¿qué tal? Edmundo O'Gorman.
Y ahí Edmundo Gorman pues hace un poco mofa, pero se va a los documentos, hace mofa de esto que sin más, seguimos repitiendo, ¿no? Hasta el cansancio en los desfiles, en las ceremonias de la escuela, y quién descubrió América y todos decimos Cristóbal Colón, ¿no? Y cosas así. Y O'Gorman se va a meter con eso para luego poner de manifiesto una cosa muy interesante. Primero les cuento. Dice O'Gorman, hemos asumido esto del descubrimiento de América. Pero yo les voy a contar una cosa. O sea, a lo mejor no se acuerdan. Pero el propósito de los viajes de Colón no era descubrir un continente. América como tal no existía, ¿no? El punto es ese, América como tal no existía. La comprensión que tenían los hombres de su época, estamos hablando del siglo XV, eh, la comprensión que tenían los hombres de su época del mundo en el que vivían era limitadísima. Los europeos, que es la cultura que bien o mal vino y llegó y conquistó y ganó aquí, creían que vivían en algo que denominaban la isla de la Tierra. Y esa isla de la Tierra estaba, estaba compuesta por ellos, Europa, Asia y África, ¿no? Ese era el mundo europeo del siglo XV. Cuando Cristóbal Colón va, ustedes se acuerdan, ¿no? Con los reyes católicos y les dice, oigan, pues aflojen una lana y yo voy a llegar a las Indias. Que el asunto ahí es que estaba cerrado el paso tradicional hacia las Indias, los europeos eran dependientes de mercancías de las Indias, de toda esa región de Asia, este, la seda, ¿qué más? Las especias, ¿qué otra cosa? El papel, ¿no? Una serie de situaciones de lujo y no tanto. Pero bueno, estaba cerrada la ruta comercial tradicional hacia las Indias, que era pues viajar hacia el este, ¿no? Y entonces se les ocurre, dice Cristóbal Colón, pensando en todos los descubrimientos de la geografía de su época y como estas ideas en boga de si la Tierra es o no una esfera o un globo, si somos planos, si no somos planos, él pensando que éramos algo así como una esfera, dice, pues si el paso está cerrado hacia el este, ¿no? Si la ruta tradicional del este no hay acceso, se me ocurre que, según la redondez de la Tierra, si yo viajo hacia occidente, voy a llegar por el otro lado a las Indias. Él esperaba hallarse con Japón en su viaje. Hizo cuatro, y fue hasta el cuarto, ¿no? O sea, cuando él manda su correspondencia a los reyes católicos, bla, 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 él está convencido que llegó a una zona inexplorada del Japón, bueno, de las Indias en ese momento. Este, y ya hacia el cuarto viaje dice, bueno, pero es que lo que conocemos de esa geografía es que pues en un punto son islas, ¿no? No es como tal, ¿cómo decirlo? Un macizo continental, sino islas. Dice, yo debería encontrar ya el Japón aquí a la vuelta. O sea, a lo mejor sí yo llegué a unas islas que nadie conocía, pero debería ya hallar lo que estoy buscando. Muy al contrario, llegó a un golfo que está allá en Venezuela y dice, golfo, agua dulce, changos. Pues solo puede haber eso si hay ríos, y solo puede haber ríos si hay una cosa gigante del otro lado, ¿no? Ya no se fue a asomar, ya no se fue a asomar, pero lo llamó de dos formas. Cristóbal Colón creyó haber llegado al paraíso terrenal, que aunque ustedes no lo crean, para el siglo XV todavía había una disputa de dónde estaba el paraíso. ¿Dónde había dejado Dios el paraíso? No, yo sé que es como de cuento de hadas, pues, porque es vaciadísimo, ¿no? Pero él estaba seguro de que esa nueva cosa que había encontrado, ese nuevo mundo, que en algún punto de la correspondencia nombra como tal el nuevo mundo, era el paraíso terrenal, ¿no? Que había llegado y pues además la exuberancia de estas tierras, pues sí, le hacía pensar, ¿no? O sea, como este sea el lugar que eligió Dios para crear a los hombres. Y del que luego los desterró porque se portaron mal, ¿se acuerdan? Bueno, eso por un lado, contemporáneo a sus viajes y contemporáneo a él, un hombre llamado Américo Vespucio, que iba más bien encomendado por los portugueses,
iba con la idea de que si viajaba hacia el sur, en algún punto iba a encontrar la manera de darle la vuelta a eso que habían encontrado, ¿no? O sea, sur, 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 y entonces ya llego, ¿no? O sea, como darle la vuelta, ¿sí me explico? Y en la torre, pues esa cosa no se acababa. No se acababa. No sé si se acuerdan, pero América es un continente colosal y abarca los dos hemisferios de la Tierra, de norte a sur. Eh, Colón regresa y hasta su muerte creyó que había encontrado alguna región del globo, pero nada como ajeno a la geografía que había en su época. Ya fuera el paraíso terrenal, que les puede parecer o no gracioso, pero pues formaba parte como de las ideas de la época. Y va a ser más bien Américo Vespucio quien al darse cuenta de que no puede rodear, de que por más que está ahí en su viaje no llega, ¿no? Y además está en las antípodas del mundo, ¿no? Así en las antípodas, en la cola, este, que pese a lo que él quería encontrar, va a decir, no, esta es otra cosa. Nos salió al paso otra cosa. Y ya después en su honor, quienes revisan la cartografía y estos descubrimientos dirán, ah, estas tierras son diferentes a lo que conocíamos, a América, perdón, a Europa, a Asia y a África, son las tierras de Américo, ¿no? Las tierras con las que se topó Américo y en su nombre, como todos los demás pedazos de mundo tenían nombres femeninos, le pusieron América. Iba a decir Edmundo Gorman, ahí se inventó América, en ese momento esa cosa que nadie sabía que existía, que le salió al paso y que fue nombrada América, en ese momento cobra una dimensión en la realidad de los hombres de la época. Hasta antes no. Como fuera llamada por los nativos, esa es otra historia. Vamos a seguir hablando de esto porque ya me extendí con lo del Américo Vespucio. Escuchamos nuestra siguiente canción, que es Yo soy mexicano, de Jorge Negrete, para cerrar con O'Gorman y empezar pues con nuestro estereotipo, ¿no? De qué es lo muy, muy mexicano. Seguimos aquí en Para Todos y Para Nadie. Están escuchando Frecuencia Aragón. Estamos aquí de vuelta en Para Todos y Para Nadie. Estamos hablando de lo mexicano. A propósito, justo esta canción que acabamos de escuchar. Y vamos a cerrar la idea de O'Gorman para pasar ahora sí a estos estereotipos. Me gustó mucho traer a O'Gorman, sobre todo por esta cosa de la invención. Va a desplazar O'Gorman la idea tradicional que tenemos de descubrimiento de América por la idea de invención de América. O'Gorman es un pensador que cree, ¿no?, que la historia hace cosas, no que le pasa a los hombres, ¿no? No es como que a esa cosa que hoy conocemos como América lo que le sucedió fue ser descubierta. No, más bien esta extensión de tierra que se revelaba ante los europeos en el siglo XV, finales del siglo XV, y que conquistaron en pocos años, este, se inventó, como se han inventado chorros de cosas, ¿no? No nada más inventaron el nombre de un continente. Ellos también se inventaron una cultura, ¿no? Recuerden que este asunto del hombre es ser un inventor. Como diría, o en palabras más o menos de Nietzsche, pues somos los más mentirosos de todos, ¿no? O sea, nos inventamos cosas, nos inventamos realidades, verdades, etcétera. Bueno, ¿cómo cierra O'Gorman este asunto de la invención? Para O'Gorman, la cosa que pasa luego de la invención de América es la conquista de América. Y él va a resaltar estas dos cosas de las que ya hablábamos junto con Vasconcelos, ¿no? La diferencia y que hablamos a propósito de Ibargüengoitia, ¿no? Al principio del programa. La América del Norte y la América del Sur, ¿no? La América Latina y la América angloparlante.
Y a diferencia de Vasconcelos, lo que va a ver O'Gorman es que, en definitiva, el plan civilizatorio, el plan conquistador de la América Latina se vino abajo, ¿no? Como tal nunca existió, además, desorganizado, mal planeado. Nosotros somos resultado, entre otras cosas, de un arrastre vertiginoso de la historia que se fue escribiendo. Recuerden que hay también una cosa por ahí que reza que la historia la escriben los que vencen. Y hasta el día de hoy los que siguen venciendo son los de los grandes capitales, ¿no? Eso que se denominó el imperialismo en el siglo XIX, que el siglo XX trajo consigo la guerra y que en este siglo, ¿no? Pues está amenazando con devorarlo todo, ¿no? Hombres, planeta, naturaleza, bla. Este, para O'Gorman es muy claro que los que ganaron o que los que tienen las de ganar son los de arriba. Dice, a pesar, con el pesar de los pesares de quien sea, no es gratuito que a ellos se les llame por antonomasia americanos, ¿no? Que ellos sean los americanos por antonomasia. ¿Qué va a ver él? Pues ni más ni menos que la cumbre de una cultura, de la cultura europea, ¿no? Seguimos hablando de esta cultura europea. Dice que se liberó de ese lastre que implicaba su propia geografía, que llegó a un nuevo mundo, se reinventó, ¿no? Y dio como resultado otra cosa. Porque los norteamericanos ya no son europeos tampoco, ¿no? O sea, ya no son como tal ingleses, son norteamericanos, ¿no? Son estadounidenses. Y el rollo es ese, para Gorman ahí está el logro, el haber llevado a Europa hacia ni más ni menos que el dominio del mundo. Por ahí va, ¿no? Yo sé que es delicado, pero por ahí va. Al contrario de lo que sucede en la América Ibérica, ¿no? O de la América Latina, que pues no hemos, que ese elemento europeo no ha terminado por desbordarse o por engrandecerse, y muy al contrario, pues sigue maniatado de varios lados. No es gratuito y también necesitamos hacer una revisión. Yo quisiera que el programa se convirtiera en una lección de historia económica. Pero cuando les traigamos a Marx y empecemos a hablar también de estas cuestiones que tienen que ver con la economía, señalaba muy bien Ibargüengoitia y con eso cerramos, ¿no? Un poco para no dejar todo del lado de O'Gorman, de que los chidos son los del norte. Si esas, si esa cultura europea sigue siendo el baluarte de la historia, siguen siendo los grandes en el mundo, se debe al saqueo. No hay de otra, ¿no? Ahí sí somos los que, perdón de la palabra, los jodidos de la historia, pero bueno, luego, ¿qué hacemos con eso? A propósito de qué hacemos con eso y de ser los jodidos de la historia, vamos a entrar justo a un punto ya del estereotipo mexicano. Un intelectual del siglo pasado, llamado Samuel Ramos, escribió un libro que reza así: El perfil del hombre y la cultura en México. Y Samuel Ramos tenía la idea de hacer psicología del mexicano. Ándale, ¿no? Dice, lo señala el mismo Gorman, ¿no? Esta tesis final de O'Gorman. Vasconcelos dice, por ejemplo, que a quien le sirve que nosotros nos sintamos menos es al propósito del imperialista, ¿no? Que justo porque nosotros nos sentimos menos es más fácil para ellos efectivamente dominarnos, ¿no? Efectivamente someternos. Una cosa, una lectura interesante. Eh, de esta cuestión de sentirnos menos, ¿no? Que además para muchos viene desde, pues casi desde que nacimos, no, no es cierto, pero viene con este encuentro de las dos culturas. Las culturas prehispánicas, cuando llegan los conquistadores españoles, pues se encuentran con un mundo que tampoco ellos conocen, ¿no? O sea, se les revela otra manera de ser hombre que no es la suya, que además se impone, ¿no? O sea, que con un discurso del tipo, Dios, Dios me mandó a civilizarte, ¿no? O sea, porque luego se le dio un propósito al hecho de que América estuviera ahí, no sé si se acuerdan, ¿no? Es que Dios nos reveló este pedazo de mundo para, pues, para civilizarlo. No dijeron, pues, para,
explotarlo, ¿no? No dijeron para exterminar gente, no dijeron para llevarnos los recursos, dijeron no, para civilizarlo, ¿no? Porque, pues ante todo, la caridad, ¿cierto? Pero bueno, identifican muchos pensadores y Samuel Ramos se va a dar a la tarea de verlo a la lupa del psicoanálisis. ¿Qué tal, eh? Que nosotros estuvimos hablando de Freud y vamos a regresar ahí ahorita. Este sentimiento de inferioridad, ¿no? Lo va a denominar así Samuel Ramos. Hay en el mexicano un profundo sentimiento de inferioridad y es de siglos, ¿no? O sea, desde aquel encuentro, pasando por la conquista, esta cultura que se desarrolla en la Nueva España, en que luego nace, ¿no? O salta al mundo como una cultura independiente, como una nación independiente, pero en pañales y casi ni en pañales, ¿no? Casi que sin nada. Tiene que enfrentarse al flujo del mundo que apenas si comprende, ¿no? Por unos gigantes que le dicen que pues los chidos son ellos, ¿no? Y que si hay un arquetipo del hombre es el hombre europeo. Y con otros arriba que pues ya hasta les pisaron los pedales y no nada más eso, sino que se quedaron con partes del territorio y de alguna u otra manera han logrado imponerse, ¿no? Bueno, de una manera económica han logrado imponerse al resto del continente. Dice Samuel Ramos, todas esas cosas permean en la personalidad del mexicano. Entonces, el hecho de que nos sintamos inferiores, va a decir Samuel Ramos, no significa que de hecho lo seamos. Y muy en la idea de que lo que somos lo podemos cambiar, ¿no? Y de que si uno se da cuenta de cuáles son sus enfermedades mentales, pues medio ahí puede poner orden en su cabeza. Samuel Ramos se va a dar a la tarea de revisar 3 estereotipos de lo mexicano y a dar cuenta de por qué o de qué revelan estos estereotipos del mexicano. El primero va a ser el pelado, dice Samuel Ramos. El pelado es ese del lumpen, ¿no? Ese de las clases bajas, en el que el sentimiento de inferioridad es muy evidente por el modo como se comporta. Es un hombre más del impulso, es un hombre más de impulsos que de palabras y de raciocinio. Además está obsesionado con el miembro, ¿no? Eh, Él es muy cuidadoso y dice, no voy a poner aquí las palabras que usa pues el pelado, pero ya saben, ¿no? O sea, como este tipo de me la pelas, yo soy tu papá, yo sí tengo huevos, tú no tienes, ¿no? Este tipo de expresiones que están mucho de ese lado, que denotan virilidad, ¿no? Que para Samuel, en su visión, en su lectura ahí de psicoanálisis, va a ser como esta obsesión fálica, ¿no? Dice Samuel Ramos, bueno, este asunto de exacerbar ese elemento masculino, o lo que podríamos sin más decir, el macho mexicano, no es otra cosa, no, esas actitudes no son otra cosa que el resultado de compensar la idea de la propia inferioridad, ¿no? Del sentirse menos, del creerse menos. Hay una parte allí que me pareció muy interesante porque pues justo, o sea, como que uno la escucha, ¿no? No, o la han escuchado seguro, que es como, ah, sí, los franceses pueden ser muy, sofisticados y los ingleses, pues sí, pueden ser, muy puntuales, ¿no? Pero nosotros somos bien hombres, ¿no? O sea, lo que tiene el mexicano es que es bien macho. Va a decir Samuel Ramos, híjole, eso más bien lo que revela es un asunto de compensación, de compensar una inseguridad tremenda. Luego se va a pasar Samuel a revisar otro estereotipo que es el citadino, ¿no? El hombre de la ciudad. Dice Samuel Ramos, este hombre de ciudad tiene la característica específica de vivir siempre desconfiado, que era otra cosa que salía en nuestra canción, ¿no? Decía Negrete, ¿qué? Desprecio la vida y desprecio la muerte, ¿no? Y no me fío de Naiden, que es una cosa que va a rescatar Samuel Ramos en el ser de citadino del mexicano, esta desconfianza radical y pues es evidente, ¿no? O sea, nadie se fía de nadie.
todo el tiempo estamos como viendo qué onda, ¿no? Dice Samuel, llega a niveles tremendos, ¿no? Llega a niveles, la desconfianza llega a niveles tremendos. Es más, no solo desconfiamos, estamos siempre a la defensiva. Y cualquier cosa es un pretexto idóneo para pelearnos, ¿no? Para hacernos de gritos, para hacernos de insultos, para insultar al otro, para... Lo viven ustedes todos los días, ¿no? El metro de la Ciudad de México es el lugar donde se cuecen mejor esas cosas, ¿no? Esos ánimos. Y dice Samuel de nuevo, ¿no? Esta desconfianza radical y este estar tan agresivo siempre no responde a otra cosa más que, de nuevo, a la inseguridad, a la idea que tenemos de que somos menos, ¿no? El estar siempre alerta, ¿no? Y siempre a la defensiva porque, porque de alguna u otra manera, inconscientemente, asumimos que somos menos, ¿no? O sea, que valemos menos y entonces lo que sea que ponga de manifiesto eso afuera, inmediatamente trae una reacción agresiva. Ya nada más para cerrar con Samuel Ramos, antes de nuestra siguiente canción, dice Samuel Ramos, este asunto de la inferioridad o del sentimiento de inferioridad llega a su punto más loco con otro tipo del mexicano que es el burgués. El burgués, pues a lo mejor ya no tiene una incertidumbre económica, a lo mejor puede preciarse de una intelectualidad específica, ¿no? De su clase, pero en él es tan sencillo como lo siguiente, el solo hecho de ser mexicano genera inferioridad, ¿no? El solo hecho de saberse mexicano es para él indicio de ser inferior, aunque sea parte de la clase privilegiada. Y entonces lo que hace el burgués es que los espejos que tiene delante, las cosas, las personas, va a tratar de poner delante las cosas que él quisiera hacer, ¿no? Todo lo que niegue su mexicanidad. Y entonces, pues sí, claro, flaco, o sea, ya sabes, ¿no? Paps. Cosas, ¿no? Pero justo que lo que están haciendo es ocultar esa mancha, porque de alguna u otra manera, no importa si eres parte del lumpen, ¿no? De los pelados, si eres citadino o si vives el aburguesamiento, el hecho de ser mexicano genera ahí un asunto de desconfianza, de inferioridad, ¿no? Vamos a regresar a esto, el sentimiento de inferioridad del mexicano. Vamos a escuchar nuestra siguiente canción que, pues, bueno, viene totalmente a cuento de estos estereotipos. ¿A qué le tiras cuando sueñas? De Chava Flores. Seguimos aquí hablando de lo mexicano. Están escuchando Frecuencia Aragón. Nosotros somos para todos y para nadie. Tiras cuando sueñas mexicano. Si nos fue la onda aquí en cabina, ¿eh? Estamos acá en Para Todos y para Nadie. Esto es un programa de divulgación de la filosofía. Y a propósito de las fiestas patrias, ¿no? Y de justo este asunto que está a flor de piel, ¿no? Se siente, huele a pozolito, ya hay chiles en nogada de hace como un mes en los restaurantes. Y andamos ahí peleando que si el señor presidente se va a gastar los miles de millones de pesos en su festejo. Les recuerdo, amigos, para hacer hincapié en una nota que sí es bien horrible de nosotros. Les recuerdo, amigos, que hemos pagado hasta trajes de primera dama de las firmas más descabelladas y costosas del mundo, ¿no? Entonces, nada más, y cosas tontas como toallas, ¿no? Entonces, amigos, de veras, que esa es la otra cosa, ¿no? Que sí tenemos, está haciendo ¡ah! Sí, sí, se va a gastar una luz, pero no es como que nadie se la haya gastado. El asunto es qué hacemos. ¿Qué vamos a hacer con eso? No podemos nada más estar, ay, qué mala onda que el presidente, ay, qué falso, porque, ay, vamos a involucrarnos. Terminamos con eso el programa pasado, hay que involucrarnos, ¿no? La revolución, exacto. El futuro será o no será y depende de que tomemos las armas. Ah, no, nadie dijo eso. Oigan, y estamos hablando. Córtale, bicho, córtale. Nos van a censurar. A propósito de todas estas cosas, justo del patriotismo y bla.
Trajimos al programa la reflexión sobre lo mexicano. Estuvimos ya hablando de la raza cósmica de Vasconcelos, de la invención de América de Edmundo Gorman, y veníamos de platicar de estos estereotipos que Samuel Ramos va así a pasar, ¿no? Por el tamiz del psicoanálisis para dar cuenta justo de que el mexicano, no importa si es el pelado, si es el de la ciudad o el burgués, tiene una desconfianza inherente hacia su propia identidad, ¿no? El hecho de ser mexicano insufla en él un sentimiento de inferioridad. El problema de eso, y se los voy a leer, el problema de eso es el siguiente. Dice ahí en el perfil del hombre y la cultura en México, Samuel Ramos, ¿por qué vive el mexicano? ¿O pa' qué? ¿No? Y dice luego, tal vez respondería que no es necesario tener ideas y creencias para vivir. Changos. Con tal de no pensar. Y así sucede en efecto. La vida mexicana da la impresión en conjunto de una actividad irreflexiva, sin plan alguno. Tómala. Cada hombre en México solo se interesa por los fines inmediatos. Trabaja para hoy y para mañana, pero nunca para después. El porvenir es una preocupación que ha abolido de su conciencia. Nadie es capaz de aventurarse en empresas que solo ofrecen resultados lejanos. Por lo tanto, ha suprimido de la vida una de sus dimensiones más importantes, el futuro. Tal ha sido el resultado de la desconfianza mexicana. El problema es ese, que hay una cosa que señala Samuel Ramos y es que parece que estamos lo llama así, egipcianismo, ¿no? Como suspendidos en el tiempo. En México no pasa nada. Pasan un montón de cosas, pero no pasa nada. No sé si me cachan, ¿no? Porque pasan, asesinan a los estudiantes, asesinan a las mujeres, asesinan a cualquiera fuera de su casa, nos ven la cara una y otra vez, ¿no? ¿Qué más firman sin preguntarnos y sigue sin pasar nada? No sé si entienden a qué me refiero. Y ese sin pasar sí tiene que ver con los individuos y tal vez, no sé si le compran ustedes el cuento a Samuel Ramos, pero tal vez valdría la pena ir a revisar estas cosas, porque dice, Samuel, mi propósito no es el de hacer mofa y burla, ¿no? De estos estereotipos, más bien es ir a ver qué está pasando y qué podríamos hacer luego con esto. El plan de Samuel Ramos, por ejemplo, es que una vez que hemos identificado este sentimiento de inferioridad, tendríamos que combatirlo. ¿Dónde? En la escuela, que es el lugar donde normalmente, bueno, no solo la escuela, la educación en general, que la educación pues es una cosa que está en la casa y que luego está en la institución y que además como sociedad todos los días estamos ahí perfilando, ¿no? La gente no recibe las ideas con las que vive nada más en su casa o nada más en la escuela, están ahí en la sociedad, ¿no? Es un trabajo conjunto de la sociedad. Dice Samuel Ramos, tenemos que buscar lo mejor de nosotros y lo mejor de nosotros sí tiene que ver con esta actividad reflexiva que es propia del occidental, ¿no? Nos quedamos con lo peor de dos mundos, con este tiempo suspendido de los pueblos indígenas y además con la pereza de los españoles, ¿no? Que por ahí hay varios análisis al respecto. ¿Por qué somos tan huevones? Con perdón de la palabra, pues muchos van a decir, ¡pip! Muchos van a decir, pues es herencia española, ¿no? Ellos eran los flojonazos. Haiga sido como haiga sido. El asunto es que, pues más bien sacudirse las malas herencias va a apostar Samuel y aprovechar las buenas cosas que sí tenemos, que es ni más ni menos otra vez la cultura occidental, ¿no? O sea, como sea, nuestros tres pensadores hasta este momento están pensando que lo bueno o lo que hay que rescatar de nuestra condición, de nuestra cultura, de lo que forma parte de nuestra identidad, sí tiene que ver con el elemento occidental. Les va a costar trabajo, sobre todo a los que tienen defienden, ¿no? Que somos mexicas, o que somos nahuas, o que somos mayas. No somos.
No somos amigos. Tampoco se trata de borrarlo, pues, porque forma parte de la identidad, pero justo rescatar lo mejor de cada mundo. Esa es la apuesta de Samuel Ramos. Y que desde la educación se puede partir se puede empezar a combatir este sentimiento de inferioridad. Insisto, una educación que no nada más es de la casa, de la escuela, sino que es de todos y cada uno de los miembros que conformamos la sociedad. Y regreso a mi punto de hace rato. ¿A qué le tiran cuando sueñan mexicanos? ¿Y a qué le tiran cuando tiran? Porque pues nada más estar tirando, ¿no? Se necesita, se necesita que haya sociedad, crear sociedad, porque entre otras cosas no tenemos muy bien eso de la comunidad. Luego Samuel va a ser muy puntual en lo siguiente. Hay una clase en México que ha logrado como destacar, ¿no? Lo mejor que tenemos. Y pues por supuesto está pensando en los intelectuales y en los artistas, ¿no? Que pues sí, ¿no? O sea, sí, muchas cosas. Piensen ustedes en los maestros del muralismo, ¿no? En los de la Escuela Mexicana de Pintura, Siqueiros, ¿quién más está ahí? El hermano de O'Gorman, ¿no? Rivera, Tamayo. Piensen en nuestros intelectuales, ¿no? En nuestro premio Nobel, Octavio Paz. Todas estas personalidades que han logrado justo en su persona rebasar ese sentimiento de inferioridad y crear, porque la cosa es crear. Dice Samuel Ramos, el problema no es que imitemos los moldes de otros lugares, pues al final del día somos también parte de Europa, ¿no? El problema no es que queramos imitar lo que se hace en Europa, el problema es que no sepamos diferenciar qué nos queda o no. Es como probarse un vestido. Entonces, él va a ver en la clase intelectual y en los pensadores y filósofos mexicanos que sí ha habido. Luego vamos a dedicar un programa a la filosofía en México, no de lo mexicano, sino de los pensadores mexicanos. Y y dice, ¿qué hay que hacer para que eso permee en la sociedad? Pues ir y cultivarlo en la sociedad. Como nos gustaría decir a nosotros aquí en Para Todos y Para Nadie, divulgarlo, que la gente por sí misma no se va a dar cuenta de las cosas, ¿no? Ahora, viene la parte terrorífica de este programa. Y es que, para cerrar, les traje a un señor que se llama Roger Bartra. Roger Bartra, pues es un antropólogo, no sé, yo espero que no tengan muchas ideas en la cabeza, porque hay quien dice, ay, la filosofía es una cosa y la sociología es otra cosa y la antropología es otra cosa y es bien distinto, ¿eh? Pero acá no nos vamos a pelear con esas cosas, más bien vamos a compartir las ideas. Este antropólogo se fue a revisar toda esta tradición de filosofía en México y de filosofía sobre lo mexicano. Y llegó a la conclusión en su libro La jaula de la melancolía, que además tiene un nombre tan tremendo como el del Nobel, ¿no? El laberinto de la soledad, que no sé, ya fueron a leer a Octavio Paz. De a ratos es accesible y de a ratos no lo es tanto, ¿no? La verdad es que no está tan así como Ibargüengoitia, ¿no? Que tiene este tono mucho más ameno, mucho más coloquial, más cotidiano. Pero bueno, la conclusión allí es que en el mexicano se consuma en su radicalidad la soledad del ser humano como tal, ¿no? Somos seres trágicos, ¿no? Que además nuestro Nobel lo va a pintar así, con todos los colores de la tragedia y cosas que están padres también. Pero justo haciendo alusión a esta profunda melancolía en mexicano, Roger Bartra va a ir a revisar estos lugares comunes, que de alguna u otra manera dice nuestra preocupación o la preocupación de toda esta tradición en México por la identidad nacional, por qué es lo que nos hace o no mexicanos, de qué viene, a dónde va, revela ni más ni menos que no tenemos identidad. Los franceses no están haciendo estudios de qué es lo francés. Cuando el europeo dice qué es lo europeo, no lo dice así, ¿qué es el hombre? ¿No?
y ya sé, duele bien gacho, ya sé. Pero dice Roger Bartra, bueno, es que hay que ir a ver esas cosas y luego hay que ir a ver otra situación. Eh, no es que no tengamos, el asunto es que no es una cosa que se pueda definir en un concepto, ¿no? No hay lo mexicano, hay muchas maneras de ser mexicano y entre otras las típicas, ¿no? Las que revisó Samuel, el macho, el pelado, el burgués y otros tópicos de la cultura popular y de la cultura de masas. Roger Bartra ya está haciendo un análisis en los ochentas, ya que teníamos consumados estereotipos del charro y del macho y de el pachuco y del peladito y del teporocho si quieren y cosas. Dice, eso lo crearon los intelectuales o los medios de comunicación. El asunto es el siguiente, eso solo sirve para mantener un status quo que como ahí medio sonaba, ¿no? En Vasconcelos, sirve a los intereses de quien está dominando. Se acabó. ¿A quién le sirve que nos sintamos menos? Pues al que quiere que seamos menos. Y ahí sí es muy radical, dice, todos estos estereotipos no hacen más que reafirmar hacia afuera, crear una identidad, no reflejan la identidad, la crean, que es parte de la cultura de masas, ¿no? De esto de los medios de comunicación y la música y el cine y la literatura, las artes en general, ¿no? Todo eso que está alrededor diciéndonos tú eres de esta manera, de alguna u otra forma, lo que favorece es que los intereses de unos cuantos se mantengan y que nosotros no podamos salir de eso que Roger Bartra va a llamar la jaula de la melancolía. ¿Qué tal, eh? Vamos a repasar esos estereotipos ya hacia el final del programa. Y entonces, pues, ¿a qué le vamos a tirar ahora cuando soñemos? Pero bueno, vamos a escuchar nuestra siguiente canción, que es La Llorona, con Chabela Vargas, hablando justo de estos lugares que han formado, pues, nuestra iconoclasia, ¿no? Nuestra cosa variopinta de lo que nos debemos o no enorgullecer. En fin, sigan escuchando, estamos aquí en Frecuencia Aragón para todos y para nadie. Va. Estamos de vuelta aquí en Para Todos y para Nadie. Llegamos al final de este programa, agitados, ya sé, porque pues estuvo muy variadito, ¿no? Les quise traer varias cosas para ver un poquito el mosaico. A lo mejor valdría la pena detenernos en el libro de Samuel Ramos o en el de Roger Bartra, que tiene cosas muy interesantes. Pero para cerrar, no quiero dejar pasar estos estereotipos o estos lugares comunes de lo que denominamos lo mexicano y que Bartra va a señalar como construcciones ideológicas, ¿no? Una construcción ideológica que obedece a un estado específico de cosas y que favorece la permanencia de ese estado de cosas. Por ejemplo, la melancolía del campesino, su tristeza y su soledad. Esta idea que tenemos que los campesinos y el mundo rural son de otra época, ¿no? Que en ellos está el paraíso perdido o allí donde vamos a poner nuestra esperanza de lo puro, ¿no? Decimos, no, la gente del campo, romantizar el campo, que no es que esté bien o mal, el problema es el siguiente, ¿no? Que asumimos que ellos están fuera del tiempo, fuera de la historia, en esta tristeza y soledad y melancolía apabullantes, ¿no? Otra, eh, nosotros mismos, como señalaría Samuel Ramos, nos quedamos con este egipcianismo, no nos entendemos en la marcha del tiempo. De hecho, a veces no entendemos qué hemos hecho en la historia y hemos hecho un montón de cosas, ¿no? A revisar eso nos daremos tarea en otro programa. Pero bueno, el hecho de que nos sintamos como suspendidos en el tiempo y que sea como nuestra condena, ¿no? La pereza, nuestra pereza que parece que es
que viene desde el principio de los tiempos, es otro lugar común. Eh, la idea de que dentro de nosotros, cada mexicano, ¿no? En lo profundo de su ser, lleva al indígena, pero también al bárbaro y a un niño, ¿no? Esta idea que tenemos de que el mexicano no ha terminado de crecer, ¿no? Que no somos adultos, concebirnos como niños o tener esa idea de seres aniñados o seres menores, porque como quiera que lo pongan en una dicotomía tradicional, el bárbaro, ¿no? El indígena y el niño siempre son menos en relación a algo, ¿no? O sea, y se piensa desde esa idea. No lo está defendiendo Roger Bartra, está enunciando nuestros lugares comunes. ¿Qué más? Simultáneamente nosotros existe la fiesta, somos súper parranderos, la violencia y la agresión, que esto ya viene más de la urbe, ¿no? Sobre todo de la Ciudad de México, pero bueno, este asunto de lo carnavalesco, pero al mismo tiempo lo pasional. Samuel Ramos lo decía en el perfil del hombre y la cultura de México, uno de los ingredientes que más pone el pie al mexicano es su pasión, ¿no? Y no se entienda esto como la injundia que le echan las cosas, ¿no? O sea, este desbordarse, lo, 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 los impulsos, ¿no? Este asunto de ser impulsivo y nos la compramos, dice Roger Bartra, nos compramos que así somos, que somos impulsivos. ¿Qué más? Que somos más emotivos que racionales, ¿no? Que somos indisciplinados, eh, que nos evadimos de la realidad, que lo nuestro es echar relajo, ¿no? Que somos así, relajientos, pues por naturaleza, que viene así en el ADN, ¿no? ADN del mexicano, echar relajo. Que no podemos tomarnos las cosas en serio también, ¿no? Estaría ahí el asunto. Y una de las cosas más divertidas, perdón que lo diga así, pero el culto a la madre, ¿no? A la madre buena y a la mala madre, ¿no? A la mala mujer, que tienen sus dos ideas sacralizadas. La madre de todos los mexicanos es la guadalupana y la mala madre de todos los mexicanos es la Malinche, ¿no? Está por ahí, somos unos hijos de la chingada. Perdón, pi, es que andamos muy mexicanos. Mexican Curious. No, pero es un tópico. De hecho, por ahí creo que está en el laberinto de la soledad, ¿no? Hijos de la Malinche, de la chingada. Que ahí también Malinche tiene otras historias. ¿Por qué no hacemos algo de desmitificando la historia para salir un poco de esos lugares comunes, que es justo lo que va a decir Roger Bartra? Todos estos lugares comunes forman la jaula de la melancolía del mexicano, ¿no? Esta idea arquetípica de que el mexicano entonces es un ser apocado, es un ser chiquito, es un ser que además no puede salir de ese lugar, pues favorecen, decíamos, que pues sigamos así, ¿no? Adormilados. Luego él va a hacer una analogía, y con esto cierro, va a ser una analogía entre este ser del mexicano que tiene todas estas espesuras, ¿no? Todos estos matices, con un animalito muy mexicano. No estoy hablando de los hombres. Estoy hablando de un animalito muy mexicano, del ajolote. Va a decir Roger Bartra, casi que el mexicano, en toda esta idea que se ha construido de él, se semeja mucho al ajolote. El ajolote es un animal que para la biología tiene una ganancia evolutiva que llaman neotenia. El que en la evolución de la especie se haya como detenido el desarrollo. Por ejemplo, ustedes saben que el ajolote está en el camino hacia convertirse en una rana, ¿no? O en algo como un anfibio, pues. Está en ese camino, en ese tránsito hacia el anfibio. No termina de convertirse, ¿no? Está como en potencia, que es padrísima esa idea de la potencialidad. Yo quisiera que nos quedáramos con eso, ¿no? Pero bueno, justo, dice Roger Bartra, en el mexicano pasa esto.
Lo que ha ganado el ajolote evolutivamente lo ha ganado, perdón, a expensas de sacrificar su madurez, de lo que significaría para él ser maduro, ser un anfibio, el que sea, ¿no? En el mexicano pasa igual. Quedamos como en este trance hacia convertirnos en adultos, pero en no serlo nunca. ¿Qué tal? Ahora les voy a decir una cosa que tal vez los va a espabilar un poquito, y es que el ser humano también, según algunas teorías biológicas, es resultado de esta neotenia. Justo parecería que en nosotros se frenaron algunas etapas del desarrollo que podemos ver en otros primates. Nosotros tenemos más el aspecto de lo que sería un feto si lo hubiesen sacado a vivir al mundo. No tenemos del todo desarrolladas algunas situaciones y algunos biólogos apuestan a que justo este retroceso en un paso del desarrollo embrionario gana pasos de gigante en términos evolutivos, y por ahí estaría también nuestra gran conquista evolutiva como seres humanos. Sea como sea, y ya para cerrar, déjenme ver dónde lo dejé. Dice... ay, espérenme, ahora sí, estoy pasando por dificultades técnicas. Tiririri, tiri, tiri, tiri. Dice, hay mexicanos que ya no quieren devolverle al ajolote su poder metamórfico. Eso arruinaría su juventud a cambio de alcanzar un porvenir viscoso, poco atractivo. No les entusiasma una modernidad eficiente ni quieren restaurar la promesa de un futuro industrial proletario. Tampoco creen en un retorno a la edad de oro, al primitivismo larvario. Han sido arrojados del paraíso. Y también han sido expulsados del futuro. Han perdido su identidad, pero no lo deploran. Su nuevo mundo es una manzana de discordancias y contradicciones. Híjole, pues es que sí. Luego del análisis de todos nuestros lugares comunes y de todo lo que creíamos que era lo más nuestro, va a decir Roger Bartra, bueno, eso se lo inventaron. Si no fueron del todo los intelectuales, luego vino la cultura de masas, ¿no? Y lo bebemos, lo compramos, ¿no? Lo consumimos el estereotipo. Si quitamos todo eso, que es entonces el mexicano, pues parece que un ser arrojado a los tiempos del mundo, que solo pues termina en el conflicto de que su ser en el mundo no está resuelto, ¿no? De que su identidad y propósito no están resueltos. Solo para adelantar algo que ya queremos, de lo que ya queremos hablar en este programa, no tener un propósito en el mundo es una cuestión humana. La existencia de todos nosotros es gratuita y más bien de lo que se trata es de construir, de crear, y nos quedamos un poco con guiño a Roger Bartra, decir, bueno, sí, vamos a analizar críticamente todas las cosas que nos han dicho que somos perezosos, que somos huevones, que somos bien valientes a la hora de que se arme el pleito, de que desconfiamos, que nos sentimos inferiores, que vivimos suspendidos en el tiempo, que para nosotros la mamá es buena y mala, ¿no? Todas estas cosas, vamos a revisarlas críticamente, esa es la invitación que quiero dejar con Roger Bartra, y recuperar a Samuel en este sentido. Hay que inventarnos entonces. Ahí está, es una idea muy bonita de la filosofía, esta potencialidad del ajolote, este ser potencial hacia algo, pues puede ser viscoso, pero por ahí dirían, puede ser viscoso, pero sabroso, ¿no? Entonces, pues más bien apostemos a eso. Y pues nada, llegamos al final del programa, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, tuvimos musiquita así de varios tipos. Vamos a cerrar con una canción, y antes de presentarla quiero agradecer a quienes nos escucharon. Por ahí teníamos un comentario de... ¿me recuerdan? Sí. De Rodrigo Velázquez.
Rodrigo Velázquez, mira, te invito a ti y a todos los que siguieron la transmisión, haya sido por Facebook, muchas gracias. Luego vamos a tener otro video, muchas gracias. Y a todos los que están del otro lado en la emisión, los invito a que vayan a nuestra página en Facebook. Tenemos una página y se llama Para Todos y Para Nadie. Ya sé que parece así, la verborrea, ¿no? Interminable, pero bueno, ¿cómo nos identifican? Para Todos y Para Nadie tiene como imagen de perfil las manos de Escher que se están pintando a sí mismas. Nuestra foto de portada es también una obra de Escher, una pupila, un ojo que está reflejando un cráneo, la muerte. Todos vamos a morir, mientras tanto hay que hacer algo, ¿no? Y denle like, compartan. Yo me voy a poner muy así. Denle like, compartan, déjenos sus comentarios, pero es en serio, ¿no? Díganos si les gusta, si no les gusta, y sobre todo ahí, mi querido Rodrigo, por ahí hay la opción de dejarnos un mensaje, entonces te invito a que nos escribas, que nos platiques de qué va tu libro, de qué va ese libro, y pues claro, si nos acomodamos perfectamente. Aquí te recibimos en Para Todos y Para Nadie o en cualquiera de los proyectos de Frecuencia Aragón. Recuerden que Frecuencia Aragón es la radio de la Fábrica de Artes y Oficios de Faro Aragón, de aquí del Bronx, de la Bronx, ¿no? Y entonces, pues nada, los voy a dejar con una canción bien bonita. Ok, terminamos con que nuestra identidad, quién sabe qué es, qué vamos a festejar mañana. El cumpleaños de Porfirio Díaz, ahí viene la otra cosa, ¿no? Deberíamos festejar la consumación de la independencia, que creo que no fue en septiembre. Les voy a buscar el dato, pero la razón por la que festejamos esta fecha tiene que ver más bien con el aniversario de uno de los tiranos más tiranos de la historia de este país, don Porfirio Díaz. Es paradójico, ¿no? Nuestros héroes nacionales, si les contara yo los trapitos que tienen ahí para que ventilemos al sol. Vamos a invitar a alguien, ¿no? De historia para que nos ayude a desmitificar nuestros símbolos y héroes nacionales. Hoy nos encargamos pues de nuestro carácter y personalidad, esta cosa del mexicano. Leímos varias cosas, ojalá se animen a ir a conocerlas. Y bueno, cerramos con esta canción preciosa, en lo que encontramos qué vamos a hacer con nuestras vidas. De por sí nadie sabe qué va a hacer con su vida, y luego con esta cuestión de que si somos o no somos mexicanos, de que qué es eso, ¿no? Y para dónde y para cuándo. Antes de que nos olviden de Caifanes, la bandota. Ya lo dije, perdón. Esto fue Para Todos y Para Nadie. Mi nombre es Arodi Rangel, nos escuchamos pronto. Están escuchando Frecuencia Aragón.